Cuando era un adolescente, vivía con mis padres en una zona rural. Teníamos una casa grande cerca de una de las carreteras principales que conectaba dos pueblos. La distancia a ambos era similar, pero yo iba a la escuela en el pueblo más grande, donde también se encontraban la mayoría de los servicios. Aunque la carretera era bastante transitada, nuestra casa estaba al final de un largo camino de entrada bordeado de pinos que habían sido plantados cuando se construyó la casa, así que formaban una hilera perfecta. En retrospectiva, todo parece bastante extravagante, pero en ese momento era lo único que conocía. No me di cuenta de lo afortunado que era de crecer allí hasta más tarde. Algunos dirían que éramos ricos. Una noche de jueves, estaba solo en casa. No recuerdo dónde estaban mis padres, pero no me habrían dejado solo por mucho tiempo. Definitivamente iban a volver esa noche. Estaba en la computadora, en el despacho de mi papá, cuando sonó el timbre. Me sorprendió, ya que no era común que nadie nos visitara tan tarde, especialmente donde vivíamos, con el vecino más cercano a casi 1 kilómetro de distancia. Sabía que mis amigos no aparecerían sin avisar, porque necesitarían que alguien los llevara. No era el tipo de lugar donde la gente simplemente se deja caer. Sin embargo, tenía curiosidad, así que fui a ver quién era. Me acerqué de puntillas a la puerta principal y miré por la mirilla. Las cortinas estorbaban y no quería arriesgarme a que me vieran, así que retrocedí. Entonces recordé la cámara de seguridad y revisé la grabación. Allí, de pie bajo la luz del porche, había una joven, probablemente de 20 y tantos años. Estaba sola, o eso parecía, y se veía inofensiva. Llevaba una chaqueta ligera y el cabello recogido en un moño desordenado. A pesar de lo extraño de la situación, había algo en ella que parecía genuino. Sé cómo suena eso ahora, pero recuerden que yo era joven en ese entonces. No suele ser alguien así en quien piensas cuando te enseñan sobre el peligro de los extraños. Sé que abrirle la puerta a un extraño por la noche no es lo más inteligente. Sí, eso fue lo que hice. La destranqué y la abrí lo suficiente como para hablar por la rendija. Pareció aliviada cuando abrí un poco la puerta. Su voz era tranquila y rápidamente se explicó. Hola, disculpe molestarle tan tarde. Mi coche se descompuso carretera abajo y la batería de mi teléfono está muerta. ¿Puedo usar su teléfono para pedir ayuda?, dijo la mujer. Pensé que tenía sentido, pero aún no me sentía cómodo. Miré por encima de su hombro para ver si podía ver el coche que mencionó. Allí estaba, un coche de color oscuro, estacionado en un ángulo extraño. Estaba parcialmente oculto por las sombras de los pinos que bordeaban nuestro camino de entrada. Estaba a unos 12 metros de nuestra puerta principal. Ella notó mi mirada y se giró ligeramente para echarle un vistazo. Está justo ahí, dijo, señalando. Realmente no le molestaría si no fuera una emergencia, añadió. Estaba dividido. Por un lado, parecía genuina, varada y necesitando ayuda. Pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo mientras estaba solo en casa. Ahora que lo pienso, ¿qué tipo de adulto haría eso con un niño solo? Ni siquiera preguntó por mis padres, pero no pensé en eso en ese momento. Estaba a punto de decir algo cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo, un cambio sutil en el oscuro interior del coche. Estaba oscuro, pero estaba bastante seguro de que había un movimiento allí. Creí ver a alguien agachándose, probablemente tratando de no ser visto. Se encendieron las alarmas en mi cabeza. ¿Hay alguien contigo?, pregunté. Mi voz se quebró un poco. El rostro de la mujer cambió ligeramente, un destello de algo parecido al pánico, pero recuperó la compostura. No, estoy sola. ¿Por qué lo preguntas? Su respuesta fue temblorosa, su sonrisa forzada. Retrocedí un paso, manteniendo la puerta parcialmente abierta. Creí ver algo moverse en tu coche, dije con cautela. Realmente, debería haber cerrado la puerta de golpe en ese momento y haberla echado llave lo más rápido posible, pero no lo hice. Ella se rió nerviosamente. Oh, debe haber sido un reflejo o algo así. Pero su explicación no me convenció.
No quería discutir, así que simplemente asentí. No hay problema, mi teléfono está en la otra habitación, iré a buscarlo, dije. Ella sonrió de nuevo, con un poco de entusiasmo. Eso sería genial, gracias, pero sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el interior de la casa. Cerré la puerta con firmeza, le eché llave y me alejé rápidamente para buscar el teléfono. No para dárselo, sino para pedir ayuda. Cuando lo encontré, llamé a mis padres, que estaban a solo unos 20 minutos en uno de los pueblos. Tan pronto como les conté la mitad de la historia, mis padres ya estaban de regreso. Fue una larga espera, y la policía probablemente tardaría lo mismo. No me molesté en llamarlos, pero más tarde supe que mis padres sí lo hicieron. Nunca volví a la puerta, pero estaba mirando por la cámara. La mujer esperó unos 5 minutos y luego la vi salir del encuadre. Esperé unos minutos más y luego fui a la ventana del frente y miré hacia afuera. No podía creer lo que veían mis ojos cuando me di cuenta de que el coche había desaparecido. Eso debía significar que había estado mintiendo todo el tiempo. Desde ese momento, me aterrorizó que alguien entrara a la casa. No sabía dónde estaba el coche, así que, por lo que sabía, podía estar a la vuelta de la esquina. Me escondí en un armario hasta que llegaron mis padres. Minutos después, un coche de policía llegó al camino de entrada. Mi papá le mostró la grabación de la cámara de seguridad, y se quedó un rato, mirando alrededor, pero se fue sin mucha esperanza de una resolución real. Para mí, ya estaba básicamente confirmado. Esa mujer estaba tramando algo malo, seguro. Definitivamente era una mentirosa, y probablemente había alguien más en ese coche. Estaba usando su apariencia inocente para intentar engañarme, y casi funcionó. Cometí muchos errores esa noche, pero fui lo suficientemente inteligente como para pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Vivía en un departamento en un edificio de 2 pisos. Me recordaba a esos viejos moteles que ves en las películas, con el estacionamiento en medio, una especie de herradura. Nuestra puerta daba directamente al exterior, aunque estábamos en el 2.º piso. No había pasillo, solo una escalera metálica que hacía un ruido muy particular al subir. Parecía de fábrica o bodega, tenía un aire industrial. No era nada lujoso, pero era suficiente para mí y mi compañero de cuarto, Kevin. Nos conocimos por internet cuando se desocupó la habitación, pero nos hicimos amigos rápido. Teníamos muchos intereses en común, sobre todo los videojuegos, así que eso bastó para congeniar. Nuestro lugar estaba justo en el centro de la ciudad. Como en la mayoría de las grandes urbes, había algo de delincuencia y a menudo veías gente sospechosa por ahí. Cuando esto ocurrió, Kevin y yo llevábamos viviendo juntos poco más de un año. Él tenía un trabajo que le obligaba a viajar mucho, así que a menudo me quedaba solo por unos días, o incluso una semana entera a veces. Esta era una de esas ocasiones. Esa noche en particular, decidí relajarme y jugar videojuegos en la sala. Alrededor de la medianoche, oí pasos subiendo por la escalera de afuera. Eran fuertes como siempre, difíciles de ignorar. Luego, tocaron a la puerta. Considerando la hora, pensé que tal vez Kevin había regresado antes. Tenía la costumbre de cambiar de planes a último minuto y no avisarme hasta que aparecía. Debía volver al día siguiente, así que no era tan descabellado. Pausé el juego, me levanté y fui a la puerta. La mirilla mostró a un hombre que no reconocí. Tenía aspecto rudo, con una chamarra gastada y un comportamiento nervioso que me puso en guardia de inmediato. No abrí la puerta, solo lo observé a través de la pequeña vista distorsionada. Decidí no abrir del todo. En cambio, abrí solo una rendija con la cadena puesta, lo suficiente para hablar, no para que entrara. ¿Necesita algo?, pregunté, tratando de mantener un tono amigable. El hombre se balanceaba de un pie al otro, nervioso, o tal vez eran mis propios nervios reflejados en él. Necesito usar su baño, dijo rápidamente. Demasiado rápido, sus ojos se movían de un lado a otro, sin encontrar los míos.
Algo en su forma de decirlo no me cuadraba. Sin presentaciones, sin explicar por qué no podía ir a otro lado, sin mencionar su aspecto general. No dije nada por un momento, con la mano todavía en el pomo, y luego reaccioné. Sin decir una palabra más, cerré la puerta con firmeza y eché la llave. Ni siquiera quería darle la oportunidad de forzar la entrada. Retrocedí, con el corazón latiendo un poco más rápido, y escuché sus pasos quedarse ahí. No se oía el sonido de que bajara las escaleras, así que sabía que seguía allí, al otro lado de la puerta, esperando. No estaba seguro de qué esperaba, pero no quería averiguarlo. Los siguientes 10 minutos parecieron mucho más largos de lo que debieron ser. Hubo silencio al otro lado de la puerta, pero sabía que seguía ahí, porque aún no lo había oído irse. Poco a poco, el sonido del metal crujiendo y movimientos débiles se filtraron. Estaba claro que seguía allí. Miré por la mirilla de nuevo, y esta vez solo vi la parte de atrás de su cabeza, parecía estar mirando su teléfono. Pasaron los minutos y seguía allí. Finalmente, lo vi por la mirilla girar hacia mí. Me miró directamente, pero sabía que no podía verme. Me quedé en silencio, esperando que pensara que no estaba allí. Luego puso la mano detrás de la espalda. Cuando la sacó, tenía los dedos en forma de pistola. La levantó hacia la mirilla e hizo un ruido de disparo falso con la boca, como si me disparara. Se sintió como una amenaza, y sin duda me asustó. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. No tocó a ninguna otra puerta, solo a la mía. El resto de la noche, seguí mirando la puerta, medio esperando que volviera, pero no lo hizo. Kevin regresó al día siguiente, lo cual fue bueno porque ya no quería estar solo allí. Después de este incidente, a veces veía a ese tipo merodeando por nuestro vecindario. Se quedaba por una tienda de abarrotes, o a veces estaba en un estacionamiento cerca de nuestro edificio. Cada vez que lo veía, me recordaba aquella noche. Nunca me miraba, y no parecía reconocerme, o tal vez simplemente no le importaba. Es posible que solo fuera un tipo raro tratando de asustarme. Aunque creo que era un drogadicto, y tal vez un traficante. Eso es solo por lo que he visto y oído en la zona, así que podría haber hecho algo si lo hubiera dejado entrar. Esto sucedió en el verano de 2012, unos 6 meses después de comprometerme con mi entonces novia, Tania. Acabábamos de mudarnos a un pequeño pueblo prácticamente en medio de la nada. Él había aceptado un puesto administrativo en una de las compañías mineras de la zona, y yo recién me había graduado de la universidad, así que no estaba trabajando. Nuestro nuevo pueblo era bastante pequeño, y estaba a más de 2 horas de la ciudad más cercana. No sabíamos mucho sobre el lugar antes de mudarnos. Todo sucedió muy rápido, y como el trabajo era una buena oportunidad, no quisimos dejarla pasar. Por eso, no compramos una casa de inmediato. En su lugar, alquilamos una sin siquiera verla primero. Supongo que pensamos que si era tan mala, podríamos mudarnos con facilidad, especialmente porque Tarón tenía un buen trabajo. La casa que alquilamos era mucho más grande de lo que 2 personas podrían necesitar. Era una casa antigua de 2 pisos, con revestimiento de madera blanca, que había visto días mejores. El interior estaba anticuado y los pisos crujían mucho, sobre todo en el piso de arriba. Al frente, había una escalera de concreto que conducía a un porche cerrado, y la puerta principal estaba allí. Todas las ventanas del frente daban al porche, así que la luz natural tenía que pasar por ahí antes de llegar a nosotros. No había cerca alrededor del patio que nos separara de los vecinos, solo una hilera de arbustos bajos marcaba nuestra propiedad a los lados. Nunca hacíamos mucho en el patio trasero, pero cerca había un pequeño río con un sendero para caminar al lado. Desde la ventana trasera, a menudo se veía gente paseando con sus perros, incluso a veces a altas horas de la noche. Salíamos a caminar por allí al menos un par de veces por semana, no porque fuera particularmente bonito, sino porque estaba muy cerca. Era un sendero sin pavimentar y sin iluminación, por lo que podía oscurecer bastante si salías demasiado tarde.
Llevábamos allí unos 2 meses, y el trabajo de mi novio iba bien. Yo trabajaba medio tiempo en una de las tiendas del pueblo, mientras intentaba decidir qué más quería hacer. Era un trabajo aburrido en su mayoría, pero la gente era buena. Un día, estábamos caminando por ese sendero. A un lado estaba el río, que solo tenía unos 3 metros de ancho. El otro lado estaba bordeado de casas en parte del camino, pero después de 1,5 kilómetros, más o menos, era un campo abierto. Una vez que llegamos a la parte del campo abierto, vimos un fuego ardiendo en la distancia. Parecía una fogata, nada serio. No creíamos que se pudiera hacer fuego allí, pero no nos importó mucho y nunca hicimos nada al respecto. Al día siguiente, estaba hablando con una de nuestras vecinas y mencionó que había gente viviendo en ese campo. El pueblo no tenía un gran problema de indigencia, al menos que yo supiera. Eso era nuevo para mí y me pareció un poco inquietante. La semana siguiente, mi novio tuvo que pasar la noche fuera del pueblo por trabajo. Se suponía que solo sería una noche, así que no estaba muy preocupada. Sin embargo, la gran casa parecía muy vacía con una sola persona. Era mucho espacio incluso para 2 personas, así que conmigo sola, era casi espeluznante. Trabajé ese día, y tan pronto como llegué a casa, mi novio ya se había ido. En cuanto cené y me senté en el sofá, noté que la casa hacía más ruidos de lo habitual. Era un lugar viejo, y tenía sus peculiaridades. Algunas de las puertas crujían por los cambios de humedad a lo largo del día y producían un fuerte crujido. A veces me asustaba. Por alguna razón, lo notaba más ahora que estaba sola. Cuando el sol se puso, estaba en la sala leyendo un libro. La ventana trasera estaba a mi derecha, y no podía ver nada afuera porque estaba demasiado oscuro. De repente, oí un fuerte golpe en la puerta trasera. Salté de inmediato y dejé caer el libro al suelo. Mi cabeza se giró hacia la puerta, y justo entonces, se oyó otro golpe. Esta vez vi cómo la puerta se sacudía. Había alguien ahí fuera, e intentaba entrar. Siguió sucediendo, y lo único que se me ocurrió hacer fue quedarme allí mirando. Era una puerta de madera maciza que creo que era original de la vieja casa, así que pensé que sería lo suficientemente fuerte como para aguantar, pero parecía que el marco en sí era lo que cedía. Después de unos cuantos golpes más en la puerta, finalmente recuperé el sentido y me di cuenta de que tenía que moverme. Mi primer instinto fue encerrarme en el baño de arriba, pero lo pensé mejor. Ese viejo cliché de las películas de terror parece estar basado en alguna verdad, porque en ese momento, eso es lo que casi hice. Como mi novio estaba de viaje de trabajo, se llevó un vehículo de la empresa, y sí dejó nuestro coche, así que cogí las llaves y salí por la puerta principal. Fui cautelosa al salir, porque me preocupaba que hubiera alguien más ahí fuera esperándome. Encendí la luz del patio primero, y luego abrí la puerta principal. Salí al porche cerrado, que seguía encerrado tras otra puerta. Esa puerta habría sido fácil de abrir para cualquiera que quisiera romperla. Era vulnerable ahí fuera, sin duda. Con la luz exterior encendida, apenas podía ver el coche aparcado en la entrada lateral. Corrí hacia el coche, medio esperando que alguien me agarrara por el camino. Llegué al coche y cerré las puertas con llave en cuanto entré. En cuanto empecé a conducir, me di cuenta de que no tenía mi teléfono, pero seguí conduciendo de todos modos. Al acercarme al pueblo, me di cuenta de que no sabía a dónde ir. Eran más de las 11, y la mayoría de los lugares estaban cerrados. Después de conducir un rato, recordé una gasolinera a la que solíamos ir. Cuando llegué, me sentí aliviada al ver que todavía estaba abierta. El empleado de allí llamó a la policía por mí. Cuando finalmente volvimos a mi casa, la puerta trasera estaba derribada y la casa era un desastre. Habían robado algunas cosas, pero para empezar no teníamos muchos objetos de valor. En realidad, el problema era la conmoción de todo el asunto. Con la puerta rota, no podía quedarme allí esa noche, especialmente estando sola. Había un pequeño motel en el siguiente pueblo, así que la policía me reservó un lugar allí. Estaba a unos 45 minutos en coche, así que cuando llegué, era bastante después de medianoche. En definitiva, fue probablemente la peor noche de mi vida hasta ahora.
Mi novio regresó al día siguiente, pero incluso después de que arreglaran la puerta, nunca me sentí cómoda en esa casa. Mi novio estaba de acuerdo conmigo, y nos mudamos a un edificio de apartamentos poco después, que era mucho más caro. Era un alquiler a corto plazo, totalmente amueblado, y era muy bonito. Nunca supimos con certeza quién entró, porque la policía nunca los atrapó. Pensé que era alguien que vivía en ese campo, pero la policía nunca hizo ningún arresto. Fuera cual fuera el caso, me alegré de salir de ese lugar. Siempre me dio escalofríos, incluso antes del allanamiento. Esto pasó cuando aún era estudiante universitario. Cursaba mi penúltimo año y compartía una casa con 3 compañeros. Se acercaban las fiestas y todos se habían ido a visitar a sus familias. No estaba acostumbrado a estar solo, pero eso sucedía todos los años por estas fechas. Me mudé de otro país para estudiar, así que no podía simplemente regresar para las fiestas como los demás. La casa era una construcción de 2 pisos un poco deteriorada cerca de una importante terminal de autobuses. Definitivamente era un barrio peligroso. Había un conjunto de viviendas sociales al otro lado de la parada de autobús, pero yo me mantenía al margen y nunca tuve problemas. Desde allí, el trayecto a la universidad en autobús era corto. La casa era vieja, pero perfecta para estudiantes. Nos mudamos allí porque era barata y cerca de todo. Mi habitación estaba arriba, la segunda puerta a la derecha. Era pequeña, con el papel tapiz despegándose y una ventana que daba al pequeño patio trasero. La cerradura de mi puerta estaba un poco defectuosa. Había que moverla bien para asegurarla. Sin embargo, todos mis compañeros eran amigos, así que la mayoría de las veces no usábamos las cerraduras. Esa semana, tenía toda la casa para mí solo. Limpié un poco, lavé los platos e intenté disfrutar del tiempo a solas. Ya que mis clases habían terminado, se sentía bien tener algo de tiempo libre sin sentirme culpable por no estudiar. Tuve una película de fondo en mi laptop la mayor parte de la noche, pero solo la veía a ratos. Al día siguiente, decidí reunirme con algunos amigos. Había otros estudiantes extranjeros que se quedaron durante las fiestas, así que nos juntamos para tener nuestra propia pequeña celebración. Faltaba casi una semana para Navidad, por lo que todavía estaba todo abierto. Hace frío donde vivo, así que las carreteras estaban heladas, pero no había mucha nieve. Terminamos en un bar local, un lugar acogedor con buena comida y un ambiente relajado. Fue un alivio estar rodeado de gente por un rato, porque me estaba sintiendo bastante solo. Fue agradable relajarse y reír con unas copas, pero a medida que avanzaba la noche, algunos de los chicos decidieron irse, así que todos decidimos dar por terminada la noche. Ya había pasado la medianoche de todos modos. Todos vivían en la dirección opuesta a la mía, así que nos separamos tan pronto como salimos del bar. Parado en la calle, me sentía cansado, así que decidí gastar en un Uber, aunque realmente no podía permitírmelo. El coche llegó rápidamente y se detuvo frente a mí en la calle. Era un coche de aspecto normal, de color oscuro. Me subí al asiento trasero y nos pusimos en marcha, nada fuera de lo común todavía. El viaje estuvo bien, y el conductor parecía amable. Era un hombre, probablemente de unos 30 y tantos años. Tenía gafas gruesas, pero no pude ver bien su rostro, solo un reflejo en el espejo retrovisor. Las cosas empezaron bien, y me preguntó qué tal había sido la noche. Estaba feliz de intercambiar cortesías, pero luego me preguntó si me dirigía a casa con mi familia. No, solo estoy yo solo esta noche, dije, pero me di cuenta un poco tarde de que probablemente no debería haberle mencionado eso a un extraño. El conductor asintió, aparentemente imperturbable, y continuamos el resto del viaje en silencio. Cuando nos acercamos, le dije que cualquier lugar en esa calle estaba bien. Estaba cansado y ansioso por llegar a casa, pensando solo en mi cama. Le di las gracias al conductor al salir del Uber y me dirigí por el camino hacia la puerta principal. La noche era fría y el suelo helado crujía bajo mis pies mientras caminaba. Una vez dentro,
cerré la puerta con llave y rápidamente revisé la puerta trasera y las ventanas antes de subir a mi habitación. Tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, debí haberme quedado dormido, porque eso es lo último que recuerdo antes de despertar en una habitación oscura. Miré mi teléfono y la hora era poco más de la 1 de la mañana, así que solo había dormido media hora. Después de estar despierto unos segundos, noté un ruido abajo. Al principio, pensé que podría haberlo imaginado, tal vez un fragmento de un sueño. Pero luego lo escuché de nuevo, un leve sonido de raspado o crujido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me sentaba, esforzándome por escuchar más. Con cautela, me acerqué a la puerta de mi habitación escuchando atentamente. La casa era vieja y crujía, pero este sonido era más que los normales de la casa. Mientras estaba allí paralizado, el sonido de raspado se detuvo, reemplazado por un sonido más ominoso, el leve giro del pomo de la puerta principal. Fue entonces cuando supe que alguien estaba entrando. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llamé a la policía. Para entonces, podía oír pasos en el piso de abajo, así que sabía que había alguien en la casa. Mientras susurraba mi dirección al teléfono, mis ojos estaban fijos en la estrecha franja de luz debajo de la puerta de mi habitación. Estaba atento a las sombras. El operador me indicó que permaneciera en la línea y guardara silencio porque los oficiales estaban en camino. La espera se sintió interminable porque sabía que no tenían mucho tiempo. Fue entonces cuando recordé la cerradura de la puerta de mi habitación. Tuve la tentación de cerrarla, pero no quería hacer ningún ruido que llamara la atención sobre mí. Decidí dejarla así hasta que estuviera seguro de que la necesitaba. Con suerte, el intruso solo estaba buscando robar algunas cosas y me dejaría en paz. Entonces comencé a oír sirenas, y se estaban acercando. Tan pronto como sonó como si estuvieran casi allí, escuché a la persona de abajo empezar a correr. Escuché la puerta trasera abrirse y luego cerrarse. Estaba bastante seguro de que había salido corriendo por ahí. Miré por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver mucho. La policía llegó en un minuto, pero el intruso ya se había ido. Nunca lo atraparon. Todavía no sé quién era, pero pensé en el conductor del Uber que me había dejado. Sin embargo, sin ninguna evidencia real, no habría sido correcto hacer ningún tipo de informe. Como dije antes, vivíamos en un barrio peligroso, por lo que podría haber sido una coincidencia. Sin embargo, había vivido en esa casa aproximadamente un año antes, y esa fue la primera vez que alguien había entrado. Estuve solo en esa casa la semana siguiente, y fue bastante aterrador todo el tiempo. No solo eso, sino que la cerradura de la puerta principal estaba muy dañada y tardaron 2 días en que el dueño enviara a alguien a arreglarla. Fue una época aterradora. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.